¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios decidió enviar un juicio tan radical como el diluvio universal? ¿Qué fue tan terrible que la única solución posible fue reiniciar la humanidad entera? La mayoría de las personas responde porque los hombres eran malos. Y sí, Génesis 6 nos dice que la maldad del ser humano era grande, pero ¿fue solo eso? ¿O había algo mucho más oscuro sucediendo en el mundo antiguo? Las Escrituras guardan un secreto perturbador, una verdad que a muchos les incomoda. En los días previos al diluvio existieron seres extraños, conocidos como los Nefilim, gigantes que no deberían haber existido jamás. Génesis 6:4 declara: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Allí está la clave. El texto no habla de simples hombres altos ni de reyes poderosos. Habla de híbridos, de seres nacidos de una unión prohibida, los hijos de Dios, un término que en el Antiguo Testamento suele referirse a seres celestiales, ángeles, se mezclaron con mujeres humanas, y de esa unión surgió una descendencia monstruosa. El resultado fue una generación de tiranos, guerreros inmensos, temidos y recordados como héroes oscuros de la antigüedad. Pero para Dios aquello no era hazaña, sino corrupción de su creación perfecta. Un mundo dominado por gigantes. Imagina por un momento el mundo en los días de Noé. Ciudades primordiales, clanes humanos intentando sobrevivir, y entre ellos criaturas gigantescas que imponían terror. No hablamos de 2 o 3 hombres altos, sino de seres con fuerza sobrenatural, con un tamaño que la Biblia describe como colosal. Más adelante, en Números 13:33, los espías enviados por Moisés hablarían de descendientes de estos gigantes, diciendo: éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si esa impresión quedó siglos después, ¿qué tan temibles debieron haber sido los primeros Nefilim antes del diluvio? Estos gigantes no solo tenían fuerza, sino también conocimiento prohibido. El libro de Enoc, un texto judío antiguo que incluso es citado en Judas 1:14-15, afirma que los ángeles caídos enseñaron a los hombres hechicerías, astrología, armas de guerra y prácticas ocultas. Era un mundo que avanzaba rápidamente hacia la autodestrucción. La violencia se multiplicó, el temor reinaba. El hombre ya no solo luchaba contra otros hombres, sino contra seres que jamás debieron existir. La corrupción que subió hasta el cielo. La situación se volvió tan grave que Génesis 6:agua nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tierra estaba contaminada, no solo por el pecado humano, sino por una distorsión genética y espiritual. La imagen de Dios en el hombre estaba siendo atacada en su esencia más profunda. Lo que Satanás no logró en el Edén con Adán y Eva, destruir la promesa de un Redentor que vendría de la descendencia humana, intentó hacerlo corrompiendo toda la raza a través de los Nefilim. En otras palabras, los gigantes no eran solo un fenómeno extraño, eran parte de un plan satánico para frustrar la promesa de Dios. La decisión divina, ante tal panorama, el veredicto celestial fue inapelable. Borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, dijo el Señor en Génesis 6. El diluvio no fue un capricho,
ni un exceso de juicio. Fue la única forma de detener la corrupción total de la humanidad. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, un hombre brilló con una luz distinta: Noé. La Biblia lo describe como varón justo, perfecto en sus generaciones. Génesis 6. Esta expresión no solo alude a su integridad moral, sino también a que su linaje no estaba contaminado por la sangre de los gigantes. Noé fue preservado, y con él, el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de un Salvador. Los Nefilim fueron el preludio de un juicio cósmico. Su existencia explica por qué Dios actuó con tal severidad. Pero lo más impactante es que la Biblia sugiere que la historia de los gigantes no terminó con el diluvio. ¿Cómo es posible que después volvamos a ver gigantes en Canaán en los tiempos de Moisés, Josué y David? ¿Acaso sobrevivió alguno al diluvio o volvieron a aparecer por otro medio? El misterio apenas comienza. El misterio de los Nefilim no comienza en la tierra, sino en el cielo. El relato de Génesis 6 abre una ventana a un suceso inquietante. Los llamados hijos de Dios descendieron para unirse con las hijas de los hombres. Pero ¿quiénes eran esos hijos de Dios? El Antiguo Testamento usa esa expresión en varios lugares, como en Job 1:6 y Job 2:1, refiriéndose claramente a seres celestiales, ángeles que se presentan delante del trono de Dios. No eran simples mortales ni reyes humanos, eran criaturas del mundo espiritual. Algunos de ellos, en un acto de rebelión, abandonaron el lugar que les correspondía en la creación divina y codiciaron lo que no les pertenecía: mujeres humanas. Judas 1:6 lo explica así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles caídos rompieron el orden divino. Lo celestial se mezcló con lo terrenal en un acto prohibido, y el resultado fue un linaje corrupto, mitad humano, mitad espiritual, los Nefilim. El significado del nombre: la palabra Nefilim proviene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Por eso muchos la traducen como los caídos, otros lo interpretan como derribadores, porque allí donde estaban destruían todo a su paso. No eran héroes, aunque las leyendas antiguas los veneraban como semidioses. En realidad, eran opresores, seres violentos, nacidos fuera de la voluntad de Dios. Su existencia fue un desafío abierto al Creador. Satanás, sabiendo que la promesa del Mesías vendría de la descendencia humana, Génesis 3:15, buscaba contaminar la sangre de la humanidad con un linaje híbrido. Si todo hombre quedaba corrupto, el Salvador prometido nunca podría nacer. Los testimonios antiguos, el libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico, fue muy conocido en tiempos de Jesús y hasta citado por Judas en su carta. Allí se narra con detalle cómo los vigilantes, un grupo de ángeles, descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto entre ellos y tomaron mujeres humanas. De esa unión nacieron gigantes descomunales, quienes rápidamente se convirtieron en una amenaza para el mundo. El relato describe cómo estos gigantes devoraban no solo los alimentos de los hombres, sino incluso su carne y su sangre. La violencia escaló hasta niveles insoportables. Además, sus padres, los ángeles caídos, enseñaron secretos que estaban vedados para los mortales: la hechicería, la astrología, la manipulación de metales para la guerra, la práctica de conjuros y maldiciones.
En otras palabras, el pecado no solo se multiplicó, sino que la tierra entera fue invadida por un sistema demoníaco de corrupción. El mundo bajo la sombra de los gigantes. Imagina a un simple agricultor en los días previos al diluvio. Su vida ya era difícil, trabajar la tierra maldita desde Adán, pelear contra espinas y sequías. Pero ahora, sobre esa lucha, debía enfrentar a clanes de gigantes que saqueaban sus campos, destruían sus aldeas y se alimentaban de los más débiles. La humanidad estaba oprimida, esclavizada y sin esperanza. Por eso Génesis 6:11 afirma: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Esa violencia no era solo humana, era sobrenatural. Era el eco de una invasión espiritual que se manifestaba en carne y hueso. El plan de Dios amenazado. Si los Nefilim se multiplicaban sin control, la humanidad quedaría totalmente deformada. El plan divino de redención, que dependía de una línea humana pura para que naciera el Mesías, estaba en riesgo. Aquí comprendemos la verdadera gravedad del asunto. El diluvio no fue simplemente un castigo al pecado humano, fue un contraataque directo al intento satánico de destruir la promesa de salvación. Cada gigante nacido, cada aldea destruida, cada enseñanza prohibida era un golpe contra el propósito de Dios. Pero en medio de esa batalla había un linaje preservado. El de Noé, ángeles encarcelados. La Biblia también nos revela el destino de esos ángeles que cometieron semejante rebelión. 2 Pedro 2:4 declara: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio». Y Judas 1:6 añade: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día». Dios los encarceló, los encadenó en abismos, reservados para el día del juicio final. Su castigo es una advertencia viva. Ni siquiera los seres celestiales escapan de la justicia divina cuando corrompen su propósito. El origen de los Nefilim no es solo un relato extraño del pasado. Es un recordatorio de cómo el enemigo siempre busca corromper lo que Dios ha creado puro. En aquel entonces intentó contaminar la sangre. Hoy intenta corromper las mentes, los valores y hasta la identidad misma del ser humano. Jesús advirtió en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que pasó en el principio, de algún modo, volverá a repetirse antes del fin». Eran la evidencia visible de una rebelión invisible. Seres prohibidos que cambiaron el rumbo de la humanidad y precipitaron el diluvio. Pero la historia no termina allí, porque aunque fueron destruidos por las aguas, la Biblia deja entrever un misterio aún más grande. Después del diluvio, los gigantes volvieron a aparecer. ¿Cómo es posible? ¿Acaso alguno sobrevivió? ¿O los ángeles caídos intervinieron otra vez? Ese enigma nos llevará a la siguiente parte de este relato. El mundo antes del diluvio no era un lugar pacífico ni bucólico, como algunos imaginan. Era un planeta en tensión, marcado por la corrupción, la violencia y un terror indescriptible. Génesis 6:11 lo resume en pocas palabras. «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». La violencia no era simple rivalidad entre clanes humanos, sino el resultado de una mezcla prohibida. Los Nefilim, gigantes híbridos, dominaban la tierra con puño de hierro.
Aquellos seres colosales no solo eran físicamente superiores, sino que habían heredado de sus padres caídos conocimientos que los convertían en auténticos tiranos. Una humanidad sometida. Imagina a un campesino en aquellos días, sale al campo a trabajar, pero no solo teme a las fieras salvajes, sino también a los gigantes que recorren la región. Ellos no respetaban fronteras ni vidas humanas. Destruían cosechas, se apoderaban de ganado, y según los relatos antiguos, incluso devoraban carne humana. El libro de Enoc describe cómo los gigantes, insaciables en su hambre, acabaron por atacar directamente a los hombres. El mundo se convirtió en un lugar donde la vida del débil no valía nada. La humanidad estaba al borde del colapso, esclavizada por el miedo. Y sobre ese escenario oscuro, la corrupción espiritual se multiplicaba. Los ángeles caídos enseñaban a los hombres artes prohibidas, la magia, la hechicería, el ocultismo. También les mostraban cómo fabricar armas con metales, cómo invocar espíritus, cómo manipular a las estrellas para predecir el futuro. En vez de buscar al Dios verdadero, la humanidad fue arrastrada hacia un conocimiento corrupto que la hacía cada vez más dependiente de la maldad. Un mundo desfigurado, la tierra misma estaba contaminada. Génesis 6:12 dice, «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Cuando el texto afirma toda carne, no habla solo de los hombres, sino de la creación entera. Animales, linajes y hasta la naturaleza misma estaban siendo desfigurados. Es como si el orden establecido por el Creador estuviera siendo invertido. No era un mundo en equilibrio, sino un planeta desgarrado por el pecado. Lo que Dios había hecho bueno, Satanás estaba transformándolo en caos. La mirada divina. El pasaje clave lo encontramos en Génesis 6. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Dios no solo vio actos violentos, sino pensamientos perversos, una generación entera que ya no buscaba lo bueno, sino que vivía atrapada en el mal. El pecado no era una excepción, sino el modo normal de vida. La frase de continuo solamente el mal nos habla de una humanidad incapaz de apartar su mente de la oscuridad. El hombre se había vuelto aliado del pecado. Y junto a los gigantes, el mundo se había convertido en un escenario insoportable. El dolor del Creador, uno de los versículos más conmovedores de la Biblia, aparece en ese contexto. «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Génesis 6:6. No es que Dios cometiera un error, sino que su corazón se quebrantó ante lo que veía. La creación que debía reflejar su gloria estaba ahora sumida en corrupción. La obra perfecta se había desfigurado tanto que la única salida era empezar de nuevo. Este versículo revela la ternura de Dios. No es un juez frío que ejecuta castigos sin sentir nada. Es un padre que llora al ver cómo sus hijos se destruyen a sí mismos, el contraste de Noé. Pero en medio de esa oscuridad, un rayo de esperanza brilló. Génesis 6:8 declara, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Mientras todos estaban contaminados, Noé se mantuvo íntegro. El texto añade que era perfecto en sus generaciones. Génesis 6:9. Esto significa que su linaje no estaba mezclado ni corrompido con la sangre de los Nefilim.
Su vida justa y su obediencia a Dios lo convirtieron en la clave para preservar la promesa de redención, el plan de redención. Aquí comprendemos el propósito del diluvio. No fue un acto de crueldad, sino un acto de salvación. Si Dios no hubiese intervenido, la humanidad entera habría sido corrompida y el linaje del Mesías destruido. El juicio del diluvio fue, en realidad, una oportunidad para comenzar de nuevo, para preservar la línea por la cual vendría Cristo. El arca de Noé no fue solo un refugio contra las aguas, sino un símbolo del plan eterno de Dios, siempre proveer un camino de salvación para quienes confían en Él. Un mundo en cuenta regresiva. El mundo antes del diluvio estaba en cuenta regresiva. Los hombres no lo sabían, pero sus días estaban contados. El cielo ya había decretado un juicio. La tierra estaba perdida, los gigantes la dominaban, la violencia reinaba, y Dios ya había decidido limpiar todo con un acto definitivo. Ese juicio marcaría un antes y un después en la historia humana. Pero antes de que cayeran las aguas del diluvio, había que preparar un medio de escape. Y esa misión fue entregada a un solo hombre, Noé. El mundo antiguo, lleno de gigantes, hechicerías y violencia, se acercaba a su fin. El cielo había decretado un juicio, y las aguas estaban por desatarse. El cielo comenzó a oscurecerse con una intensidad jamás vista. Las nubes se arremolinaban como ejércitos en guerra, y un viento frío descendía sobre la tierra. Los hombres se burlaban de Noé hasta el último instante, pero las puertas del arca ya habían sido cerradas por la mano invisible de Dios. Nadie podía entrar ni salir. Los Nefilim, aquellos gigantes que habían dominado campos y ciudades, también levantaban sus ojos al firmamento. Algunos rugían con furia, otros intentaban trepar montañas para escapar del desastre que se avecinaba. Pero nada podía detener lo decretado por el Altísimo. Y entonces ocurrió. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y la lluvia comenzó a caer como un manto implacable. No eran simples gotas, era como si el mismo cielo se abriera en torrentes, descargando la ira de Dios sobre un mundo podrido por la corrupción. Los gigantes corrían, y su fuerza colosal se volvía inútil. Aquellos que habían aterrado a pueblos enteros, que con un solo grito hacían temblar ejércitos, ahora gemían como niños asustados. Su altura no servía de nada, las aguas crecían más rápido que su poder. La tierra temblaba, árboles arrancados de raíz flotaban como juguetes. Las ciudades se desmoronaban y los hombres gritaban buscando refugio, pero todo quedaba sumergido bajo el rugido del océano que devoraba cada rincón. El arca, guiada por la mano de Dios, flotaba sobre las aguas, y desde dentro Noé y su familia escuchaban aquel estruendo que marcaba el fin de una era. No había canciones de victoria afuera, solo gritos de desesperación que se apagaban uno a uno hasta que la única voz que quedaba era la del viento y las olas. Los Nefilim fueron tragados por las aguas del juicio. Aquellos que habían querido levantarse como dioses fueron reducidos al polvo del olvido. Era el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. El fin de toda carne ha venido delante de mí. El diluvio no fue solo un castigo, fue un reinicio, una declaración divina de que la maldad, por más grande que parezca, nunca prevalece sobre la santidad del Creador. Y así, durante 40 días y 40 noches, la tierra entera fue purificada bajo las aguas, hasta que toda vida corrupta dejó de existir. Solo el arca permanecía,
un testimonio flotante de que Dios guarda a los suyos incluso en medio del juicio más severo. Los Nefilim habían caído, el reinado de los gigantes había terminado, pero la historia no estaba del todo cerrada, porque siglos después la sombra de esos gigantes volvería a aparecer. Muchos pensaron que con el diluvio todo había terminado, que la memoria de los Nefilim quedaría enterrada bajo las aguas. Pero la Biblia revela un misterio inquietante. Los gigantes volvieron a aparecer. En Números 13:33, los espías enviados por Moisés a la tierra prometida declararon con temor: «Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». ¿Cómo era posible? ¿Había sobrevivido alguna semilla de corrupción? ¿O se trataba de un nuevo brote de rebelión espiritual? La Escritura no da todos los detalles, pero sí deja claro que Israel, al entrar en Canaán, tuvo que enfrentarse nuevamente a seres colosales, descendientes de aquellos primeros Nefilim. Entre ellos se encontraba Og, rey de Basán, un hombre cuya cama medía más de 4 metros de largo. La misma Biblia conserva ese detalle para dejar claro que no era un hombre común. Deuteronomio 3. Él gobernaba sobre un territorio lleno de fortalezas, pero no pudo resistir la mano de Dios cuando Israel avanzó en obediencia. Y luego, siglos más tarde, en los días del joven pastor David, apareció el gigante más famoso de todos, Goliat de Gat. Un guerrero de casi 3 metros de altura, armado con una lanza cuyo asta parecía el rodillo de un telar y cuyo hierro pesaba más que lo que un hombre común podía levantar. Su voz retumbaba en el valle, desafiando al ejército de Israel y al mismo Dios vivo. Los soldados temblaban, el rey Saúl se escondía y nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero Dios eligió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Un muchacho, armado no con espada ni lanza, sino con fe y una honda, se levantó en el nombre del Señor de los ejércitos. El resultado es conocido: una piedra guiada por la providencia divina derribó al coloso, y aquel que parecía invencible cayó rostro en tierra, derrotado no por el poder humano, sino por la mano de Dios. La historia de Goliat no es solo un relato épico, es un recordatorio de que los gigantes siempre regresan en diferentes formas. En los días de Israel eran hombres descomunales. En nuestros tiempos, los gigantes pueden ser sistemas corruptos, poderes espirituales, gobiernos opresores o ideologías que se levantan contra la verdad de Dios. Pero el principio sigue siendo el mismo: no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor que se obtiene la victoria. Los hijos de Anac, los refaítas, los gigantes de Basán, todos cayeron, no porque Israel fuera un pueblo poderoso en lo natural, sino porque Dios iba delante de ellos. Y así como David venció a Goliat, el pueblo de Dios está llamado a derribar gigantes que hoy se levantan para intimidar la fe. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿desaparecieron por completo los Nefilim o su sombra sigue rondando, conectada a los planes oscuros del fin de los tiempos? Jesús pronunció una advertencia que resuena como eco profético hasta nuestros días. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Estas palabras no son casuales. Jesús estaba recordando que el fin de la historia humana tendrá similitudes inquietantes con aquel tiempo antiguo, cuando los Nefilim caminaban sobre la tierra y la corrupción se había multiplicado hasta el cielo.
En Apocalipsis se describe un mundo gobernado por un poder oscuro, encabezado por la figura del Anticristo, el líder final de la rebelión humana contra Dios. Este hombre no será un simple político o general, sino un instrumento del mismo infierno. La Escritura lo describe como una bestia que recibe autoridad del dragón Satanás y que seduce a las naciones con señales, maravillas y promesas de paz. ¿Notas la conexión? Los Nefilim fueron producto de una mezcla prohibida, hombres que cedieron ante la invasión de poderes espirituales. Y en los últimos tiempos, la humanidad volverá a abrir las puertas al reino de las tinieblas, aceptando una alianza con lo satánico a cambio de poder y conocimiento. El libro de Apocalipsis habla también de que el mundo entero se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 3. Así como en la antigüedad los pueblos veneraban a los gigantes como semidioses, en el fin de los tiempos las naciones se postrarán ante el Anticristo, creyendo que trae salvación, cuando en realidad será el engaño más grande de la historia. La marca de la bestia, el 666, será el sello de esa sumisión. Nadie podrá comprar ni vender sin ella. Será un pacto de obediencia absoluta al sistema de las tinieblas. Del mismo modo que en los días de Noé la humanidad entera se sometió al dominio de la corrupción. Es posible que el espíritu de los Nefilim esté detrás de este escenario final. Muchos estudiosos creen que sí. Los demonios que una vez buscaron habitar en carne y sangre podrían estar preparando nuevamente su plataforma para manifestarse en el tiempo del fin. Y aunque no necesariamente veremos gigantes de 4 metros, lo que sí veremos serán gigantes espirituales, estructuras globales, gobiernos, tecnologías y alianzas que desafiarán la soberanía de Dios y buscarán reemplazarlo. El eco de los Nefilim aún resuena. Y las palabras de Jesús son claras: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque así como en los días de Noé, el juicio llegó de repente, en los tiempos del fin también vendrá un día en que los cielos se abrirán, pero no para descargar un diluvio, sino para revelar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El reinado de los gigantes será breve. La rebelión de las naciones tendrá un límite, y la bestia, el falso profeta y todos los que se unieron a esa corrupción caerán ante el Cristo victorioso. El eco de los Nefilim atraviesa las páginas de la historia, desde los días previos al diluvio, pasando por las batallas de Israel contra Og y Goliat, hasta las profecías del fin de los tiempos, siempre la misma sombra, poderes que parecen invencibles, fuerzas que intimidan, gigantes que quieren ocupar el lugar de Dios. Pero la Biblia es clara: ningún gigante prevalece ante el Altísimo. El diluvio los sepultó. Josué derribó a los hijos de Anac. David venció a Goliat. Y en el final de los tiempos, el Cordero vencerá al Anticristo y a todo sistema que se levante contra el cielo. Apocalipsis 19 nos muestra la escena más gloriosa de todas. Los cielos se abren y aparece Jesucristo montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, y en su muslo escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no como el Cordero inmolado, sino como el León de Judá que viene a juzgar y a hacer guerra con justicia. En ese día no habrá gigante, demonio ni ejército que pueda resistir. Los poderosos de la tierra, los reyes y gobernantes que confiaron en su fuerza, temblarán. Los sistemas corruptos que parecían invencibles caerán como torres de arena frente al océano.
y el mismo anticristo, la bestia final, será tomado y arrojado vivo al lago de fuego. El mensaje es contundente: los gigantes siempre caen. Por más alto que se levanten, por más fuerte que griten, por más que intimiden, siempre llega la mano de Dios que los derriba. Y aquí está la esperanza para nosotros hoy. Quizá no enfrentamos gigantes de 4 metros, pero sí enfrentamos gigantes en el alma: miedo, ansiedad, pecado, adicciones, injusticias, sistemas que se oponen a nuestra fe. Y aunque parecen enormes, recordemos lo que David declaró frente a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Samuel 10. Ese mismo Dios que venció a los Nefilim, que levantó a Noé, que fortaleció a Josué y que dio la victoria a David, es el mismo que hoy pelea nuestras batallas. No necesitas el tamaño de un gigante, solo la fe en un Dios todopoderoso. Porque al final, la historia no es sobre los Nefilim, no es sobre gigantes que aterraron a los hombres. La historia siempre fue, es y será sobre el Dios que reina por encima de todo, el que derriba lo imposible, el que juzga con justicia y guarda a los suyos. El Apocalipsis nos recuerda que la última palabra no la tiene el mal, sino el Creador. Y cuando Cristo vuelva, ya no habrá más gigantes, ni corrupción, ni engaños. Solo quedará un reino eterno donde Él será todo en todos. Así, los Nefilim que un día llenaron la tierra de terror son hoy solo un recordatorio. Los enemigos de Dios pueden ser grandes, pero el Dios que los derrota es infinitamente más grande. Hermano, hermana, los gigantes del pasado fueron destruidos por Dios, y los gigantes del presente también caerán. Pero la pregunta es: ¿de qué lado estarás cuando el Hijo del Hombre regrese como juez? Hoy es el tiempo de decidir. No esperes a que llegue la tormenta final. Entrégale tu vida a Jesucristo, el único que venció a la muerte, el pecado y al enemigo. Él es el arca de salvación en estos tiempos turbulentos. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita y compartas este video para que más personas conozcan la verdad oculta en la palabra de Dios. Deja tu comentario abajo y dime qué gigante enfrentas hoy y cómo confías que Dios lo derribará, porque este no es el final de la historia. Apenas es el comienzo de lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Permanezcamos juntos, estudiando, orando y esperando al Rey que viene pronto.